de estos créditos y de los problemas para pagarlos. Hablamos ya con Alberto Maroto, portavoz de iAhorro. Alberto, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Inma, gracias a vosotros. Estamos viendo que el consumo de las familias está tirando mucho de la economía y que cada vez están pidiéndose más créditos para consumir. ¿Qué riesgos tienen estos créditos? ¿Están pidiendo en unas condiciones buenas para los consumidores? No es la mejor época para pedir créditos al consumo. Al final el mercado está como está, el Euribor todavía se mantiene por encima de ese 3,5% y hace que los préstamos suban. No solamente las hipotecas se mantienen también en tipos de interés altos, sino que también los créditos al consumo. Y el riesgo además que tienen estos créditos al consumo es que son créditos que no se cargan sobre una garantía, ¿vale? Como si hace una hipoteca que se carga sobre una vivienda, y eso hace que sean los primeros créditos en impagarse en las casas. Es un riesgo para las entidades. Dicen siempre que es la primera costura que se rompe cuando los bancos se arriesgan a tener un roto, cuando es como una especie de canario en la mina, ¿no?, de la economía. Eso es. Pero para las familias, ¿qué consecuencia tiene no pagar un crédito de este tipo? Pues generar más intereses de demora, generar intereses al final lo que hacen que es encarecerse más poco a poco el propio crédito que hemos pedido. Pero al final es normal, es decir, una familia entre tener una hipoteca, impagar una hipoteca o impagar un préstamo personal, lógicamente van a impagar previamente el préstamo personal, tienen menores consecuencias que una hipoteca. En el peor de los casos, ¿cuál sería la peor consecuencia? ¿Pueden llegar a bloquearnos la cuenta? El banco podría llegar a bloquear la cuenta. No, el banco no debería de bloquear la cuenta, simplemente se podría generar, este impago podría generar un ingreso de los datos en los ficheros de morosidad, que es lo que hace que a futuro no podamos pedir otros créditos. O sea, el riesgo es que te cierren el grifo de nuevos créditos. Estamos hablando de un crédito, o sea, de un interés medio del 7%, que es alto. Pero ¿cuándo debemos tener cuidado? Primero, ¿dónde es mejor pedir este tipo de créditos? ¿En un banco? Porque hay muchas otras entidades, ahora también con la economía digital, muchas otras alternativas. Mejor directamente, en el caso del textil, que hablábamos ahora, hacerte la típica tarjeta de las tiendas. ¿Cuál es la mejor opción? Siempre al banco. Siempre digo lo mismo, al final hay muchos bancos que ya actúan por prestamistas de estos de crédito, entidades financieras que se dedican exclusivamente al crédito de consumo, pero hay muchas otras entidades que directamente dan préstamos a nombre de la propia entidad. Siempre pienso que es mejor, por una cuestión, siempre es mejor si tenemos problemas a nivel familiar diariamente para pagar ese préstamo, de bajar a la oficina correspondiente y hablar con el gestor antes de hacer un impago del propio préstamo. ¿Y algún tipo de entidad con la que debamos tener especial cuidado? No te digo entidad específica, sino prestamistas con los que haya que tener un especial cuidado. Yo diría que los prestamistas de microcréditos, que se ha puesto muy de moda esto de los microcréditos en los últimos años, porque los intereses que cobran son excesivamente altos y, de hecho, animo a que la gente los revise porque muchas veces incluso se puede considerar usura lo que hacen. Bueno, esto por la parte de los créditos al consumo. Hay una noticia más amable esta mañana sobre préstamos, una rebaja muy deseada, muy esperada por muchos, la del Euribor. Ese deseo se va a cumplir este mes. A falta de 3 días para que acabe junio, la media del índice ronda el 3,65%. Quienes revisen ahora la hipoteca variable a un año notarán una bajada. En el caso de un préstamo medio de 150.000 euros sería de en torno a 27 euros al mes, 320 al año. Si el préstamo es del doble de 300.000 euros, pues pasarían de una cuota de 1.610 euros a 1.556. Alberto, es casi la primera bajada realmente importante desde que empezamos con las subidas, ¿no? Sí, lo único que, bueno, vamos a mantener, yo creo que el Euribor se va a mantener en estas bajadas pequeñitas, porque no son muy grandes, ¿no? Sobre todo en comparación con las subidas que ha tenido, pero vamos a mantener esta tendencia durante mucho tiempo. Y quien esté ahora pensando en hipotecarse, ¿es buen momento o quizá conviene esperar un poco?
El mercado funciona como funciona, es decir, al final, sobre todo, lo primero que se tiene que tener en cuenta es la necesidad de la persona que quiera comprar, ¿vale? Al final siempre hay mecanismos en el sistema financiero para intentar comprar una vivienda y pedir una hipoteca barata. A día de hoy, con las subidas del Euribor, han tenido mucho auge, por ejemplo, las hipotecas mixtas, que posibilita tener pues, entre 3, 5 o 10 años de un tipo de interés relativamente competitivo. Alberto Maroto, portavoz de Yahorro, muchísimas gracias. Hasta otro día. Chao.